Me parece que en lo que entramos es una especie de fase de obscenidad, donde la irregularidad queda a la vista porque parece haberse llegado a un punto en el que no importa. No hace falta ya aparentemente disimular ni encubrir. Está a la vista de todos la irregularidad. Entonces, hay algo que no es la frustración del que le toca ganar o le toca perder, aunque ahora a nosotros nos tocó perder, es completamente circunstancial. Es que, insisto, le están quitando sentido al asunto. ¿Saben qué? El otro día me tocó una entrevista sobre otro tema en una radio y como estábamos en la semana previa al clásico, me preguntaron expectativas para el domingo. Pasa a veces en las entrevistas que la última pregunta la hacen sobre fútbol para relajar la conversación y yo cuando la pregunta sobre fútbol y sobre Boca me pongo más tenso, no más relajado. Lo que me pasa es que toda la entrevista transcurre de un modo ameno y distendido y la última pregunta para la despedida se carga de tensión porque no vivo a Boca relajadamente. Y un poco en chiste y no tan en chiste, cuando me preguntaron expectativas para el domingo, dije, mis expectativas son básicamente dos. Que si un jugador, por ejemplo, un jugador Gago, o el que ocupe el lugar de Gago, recibe un pelotazo en el estómago, no le cobren penal. Y si un jugador llamado Coudet o cualquiera que ocupe el lugar y el papel que le tocó a Coudet se tira con los brazos abiertos y la pelota le da en el brazo, se cobre penal. Esa era mi expectativa y la expectativa fue defraudada. Incluso en esos dos antecedentes de escándalo que estoy trayendo a colación, quedaba el margen, me parece, o quizás uno quería aferrarse al margen, decir, pero fue evidente, ¿cómo no lo vio? ¿Cómo pudo pensar que le dio en el brazo? ¿Cómo pudo no ver que le dio en el brazo, en un caso o en otro? Y uno quizás decidía ilusionarse con que habíamos estado frente a un error. Con la tecnología, con el VAR, más allá de mi falta absoluta de entusiasmo con el VAR y mi desconfianza absoluta con el VAR, desaparece la idea de qué animal, cómo no vio esa jugada. ¿Cómo puede ser que no haya visto esa jugada? Sabemos que la vio. Es evidente, la vio. No hay manera de no haber visto que no era penal. Sabe que no era penal. Y hay además un recurso y 8 personas que están, no sé si en Ezeiza o en qué lugar del mundo, con 24 cámaras que muestran perfectamente que no hay penal y cobran penal. Entonces ya no tengo ni ese margen de decir, qué error, cómo nos perjudicaron. No le llamo error a lo que pasó. Bueno, Pero Martín, algo también que pasa, sí, ¿no? sí. Digo, es una muestra, perdón que lo diga así, ¿no? Una boludez, pero lo muestra, es por qué no se aplica esto de escuchar en vivo o después el audio de lo que se habla en el bar. Obviamente en vivo sería muchísimo mejor, pero se ha hablado muchas veces esto de, bueno, que se escuche y nadie explica bien por qué no se hace, por qué no se escucha. Pero además, Porque yo Cami, creo que cuando escuchás ayer lo que se habló, es imposible pensar que la conversación es una conversación no, limpia. hay una cosa que dice Herrera que se le lee en los labios, que es a mí el VAR no me dijo nada, Claro. cuando los periodistas se encargaron durante bastante tiempo de explicar que ahora el VAR trataba de intervenir menos, dejaba que el árbitro decidiera y en el caso que decidiera con algún error, recién ahí el VAR hacía. Entonces, el periodismo se encargó de explicar que el árbitro, para sacarse encima la responsabilidad, no cobraba algo y esperaba que el VAR lo llamara. Insólitamente, ayer Herrera marca un penal y el VAR ni siquiera lo llama para que lo revise. O sea, Herrera va en contra de la tendencia que es yo no marco nada y que el VAR me llame y me diga vení a verlo. Así era como se suponía que iba a intervenir el VAR. Herrera se toma el atributo, es como que el juez de línea marque ahora un offside. No lo marcan, esperan que termine la jugada, después lo marcan. Porque si se equivocaron, bueno, es como si ayer el juez de línea hubiera marcado un offside que no fue. El árbitro cobra un penal y el VAR no lo invita a ver el gol. Entonces yo lo que quiero decir es, eh, lo que dice Martín, por supuesto, en este programa que se llama Coincidiendo con Martín, volvemos a reafirmarlo, lo que digo es, hay algo que a mí me interesa involucrar a todos los hinchas. No es, en este programa, dentro de 5 minutos váyanse todos porque vamos a hablar del planteo de Almirón, del cambio de Sandes
por Barco, de si tenía que jugar Rolón o no. No, ahí váyanse todos y quédense. Ahora que vinieron a ver cómo lagrimeamos, los quiero invitar. Ni Rosario Central, ni Vélez, ni Estudiantes, ni Racing, ni Independiente, ni River. Lo más probable es que River a nivel local no lo sufra, pero lo va a sufrir cada vez que juegue en Brasil. No sé cuántas veces, ya lo sufrió 5 veces. O sea, con el Palmeiras, el famoso partido histórico que casi River da vuelta porque perdió 3-0 acá y después casi gana 3-0, le anulan un gol que es, creo que de Montiel, si no me equivoco, sí, que es por un offside media hora antes de un jugador de River, de Borré. ¿Por qué? Porque le van a anular los goles porque van a hacer lo que tienen que hacer a favor de los brasileños. Acá en Argentina el poder lo tienen ellos. Cuando Blanco inventa la Copa, el poder lo tiene Racing. En algún momento Boca, que no tiene peso y que no lo va a tener, mientras esté Riquelme no lo va a tener, vamos a imaginar que en diciembre las elecciones las gana el señor Ibarra. No el jugador, sino el señor Ibarra, junto con el señor Reale. Bueno, a mí no me interesa ganar haciendo trampa. No me interesa. Después discutimos si tal fue un tramposo, el técnico un tramposo. Podemos discutir horas enteras hablando del pasado. Yo quiero dejar marcado esto. No me interesa ganar un partido haciendo trampa. Una cosa es ser vivo, una cosa es hacer algo, pero no me interesa tener los árbitros a favor. No me interesa que elijan los árbitros que ya sabemos que no van a ver en el VAR, no van a ver las expulsiones. No me interesa salir campeón. Pero es no más que trampa, Ricky. Es más que trampa. Es más que trampa. Es corrupción. Porque, a ver, el árbitro de anoche estaba esperando que ocurriera algo en el área para cobrar ese penal. ¿Está claro? Porque si la cancha se inclinó durante todo el partido, y esto no es llorar, es describir empíricamente lo que vimos. Fui describiendo cada una de las expulsiones que debió haber habido antes. Bueno, derivó finalmente en una jugada en el área en la que cobró penal. Cobró penal porque de repente se creyó que era árbitro de básquetbol y supuestamente hubo un roce, un contacto y cobró penal. Esperaba eso, él buscaba eso deliberadamente. Entonces, ayer fue un arbitraje como el de Bracenas en Vélez Huracán, que se demostró que hubo corrupción, por lo cual Bracenas no dirigió más. Me parece que tenemos que hablar de mucho más que trampa. Hay mucho más detrás. Por eso, Vito, lo que decís de la superestructura, el hincha no lo entiende, pero el hincha tiene que ver que hay mucho más detrás. Evidentemente no fue un arbitraje normal el de ayer. Vito, te voy a dar un ejemplo. Te voy a mirar a cámara y no al monitor, que es un error que cometo todo el tiempo. Te miro a vos en vez de mirar a la cámara. Bueno, voy a tratar de mejorar. Quiero decir esto. Todos ustedes deben recordar, por supuesto que cuando terminó el partido yo festejé, pero lo festejé muy poquito y con bastante sabor amargo. Todos deben recordar el arbitraje de Ceballos el día de la Copa Argentina Boca Rosario Central. Sí, y deben recordar que para mí en la primera jugada, en la primera instancia, fue penal. Yo grité penal. Después, no con 24 cámaras, con 2, se descubrió que Ceballos había cobrado penal en una jugada que no era penal. Y el segundo gol que lo hace Chávez está offside. Sí. ¿Te acordás vos, Carlos? Exactamente. Bueno. Por las mismas razones superestructurales que ayer el árbitro dirigió como dirigió. Muy bien, lo que digo es, cuando a alguien le convenía, o a algunos le convenía que Boca salga campeón y gane cosas, a mí no me interesó salir campeón así. No me gusta salir campeón así. Ahora, a Ceballos lo pararon de por vida, ¿eh? Uh-huh. A Bracenas lo pararon de por vida. Ceballos debe estar dirigiendo al Almirante Brown, con todo respeto. Almirante Brown Villadal. Está dirigiendo el ascenso, yo lo he visto, claro. Uh-huh. Claro, pero está dirigiendo el ascenso, Martín. Claro. Está bien. Ahora. Aún así, dale. Suscribiendo a esto, vos ves esa jugada en movimiento. Totalmente. Y es un error posible. Claro. Deteniendo la imagen, está claro que no. La jugada en velocidad y en movimiento, uno puede decir quizás se equivocó. Quedará a criterio de cada uno. Lo que vimos ayer no es un error.
no estaba tapado, no había un movimiento, no había margen de duda. Hay algo que quizás se puede hacer también extensivo, más allá de la corrupción, de lo que estamos hablando ahora, porque es algo de lo que hemos hablado otras veces, que es el fútbol es un juego de contacto y me parece que el margen de maniobra con el que muchas veces se mueven los árbitros en cuanto a lo que cobran y lo que no, ese margen de cuando deciden que algo es amarilla o roja y es son los márgenes en los que muñequean, hoy en día es con el contacto. Cuando deciden, estoy pensando también para agregar a la lista de hechos recientes el gol que le anulan a San Lorenzo contra Vélez. ¿Cuándo y cómo definen que un contacto físico es foul? Y cómo y cuándo deciden que es una acción de juego y no hay que cobrarla. Porque la idea de que si cualquier contacto es penal, entonces hubo penal a Villa en la jugada minutos anteriores. Que por supuesto, de ninguna manera fue penal. De ninguna manera fue penal. Pero no fue penal porque no alcanza que haya contacto para suponer que hay penal. Entonces el criterio tiene que ser el mismo. Maniobran con eso, están dañando al fútbol también de esa manera, porque están cambiando la manera, están afectando la manera en que se marca. Desde la situación ridícula de jugadores que salen a la marca con los brazos cruzados atrás de la espalda, a la pretensión de que los jugadores salten a cabecear sin mover los brazos, por lo cual saltan mal, y ahora la idea de una marcación sin contacto, porque si se les ocurre cobrarte foul, te van a cobrar foul. No se puede jugar al fútbol así, no se puede jugar al fútbol, no es fútbol, con los defensores, porque los movimientos físicos del defensor no son iguales con los brazos atrás del cuerpo. Y no se salta igual con los brazos pegados al cuerpo. Se salta moviendo los brazos y para marcar tiene que haber contacto y eso no implica foul. Lo que vemos es que maniobran cuando el contacto es legítimo y cuando no, es según se les antoje y ni siquiera según lo que se les antoje. Es algo que está decidido previamente.